Hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto poder estar una vez más con ustedes. Esta vez en día domingo. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder conectarnos a través de este medio. Como lo digo, es un gusto poder estar con ustedes. El día miércoles estuvimos analizando la parte final de Habacuc. Fue un estudio de mucha bendición en lo personal. Y bueno, hoy vamos a hablar de otra cosa. El día de hoy vamos a analizar un poco acerca de lo que Dios nos dice. Continuando el tema de lo que han estado hablando las semanas pasadas los pastores de la edificación. Entonces vamos a comenzar en esta tarde con el mensaje, con una pequeña oración y entramos con la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de conectarnos a través de este medio. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado de todos los recursos necesarios para poder llevar a cabo estas transmisiones. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que se han conectado en esta hora para escuchar tu palabra, para alabar y exaltar tu santo nombre. Ahora, Señor, que nos disponemos a estudiar tu palabra, a escuchar lo que tú quieres decirnos en esta tarde, te pedimos que tú abras nuestro corazón, que tú dispongas nuestro espíritu, Señor, que abras nuestro entendimiento para poder comprender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz y te damos gracias porque a través de él es que el día de hoy tenemos vida. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por las bendiciones que nos das a cada día, y te damos gracias porque tú sigues estando presente, porque tú sigues bendiciéndonos, porque, Señor, tú nos sigues dando la vida. Ayúdanos, Señor, a poder hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a cada día ser más como tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a poder llegar a la estatura del varón perfecto. A esta hora, Señor, te pido que tú hables a nuestros corazones, que tú seas el que hable a través de mí. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque es viva y eficaz, y te damos gracias porque tú el día de hoy sigues hablando en nuestros corazones. Estás presente y creemos que tú estás hablando el día de hoy y que tú nos vas a hablar a través de este mensaje. Toda la gloria es para ti, toda la honra es para ti, y reconocemos, Señor, tu señorío sobre nuestras vidas. Reconocemos que sin ti no somos nada, Señor, y que tú eres la razón de que el día de hoy tengamos vida. Te adoramos y te exaltamos por tu obra maravillosa, porque eres Dios, Señor, porque tú eres el autor de la vida. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias y te adoramos y te exaltamos. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 6 y 7. Colosenses 2, 6 y 7 es la cita que vamos a leer. Esperamos un momento a que todos lo tengan. Colosenses capítulo 2 es la cita que vamos a leer en esta mañana. Esta es la cita en la que está basado el mensaje. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Vamos a esperar un momento a que todos lo tengan. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Estamos en la Reina Valera 1960. Y la palabra de Dios dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y bueno, hermanos, quiero comenzar en esta mañana haciendo unas pequeñas preguntas. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, aquella vez cuando el celular que tienen era nuevo? ¿Recuerdan aquella vez cuando los zapatos que están usando en este momento eran nuevos? ¿Recuerdan el sumo cuidado que le daban a estos objetos? Al celular se le cuidaba mucho para que no se rayara porque era nuevo el teléfono, para que no se nos cayera porque cómo se nos iba a caer si era nuevo. A los zapatos que están usando en ese día que eran nuevos, quizá los limpiaba mucho y los cuidaba mucho para que no se ensuciaran porque eran los zapatos nuevos.
quizá una prenda de ropa, quizá la camisa cuando era nueva se lavaba especialmente o se llevaba la lavandería quizás porque era una prenda especial, porque era nueva y había que cuidarla. Quizás los zapatos hasta los guardaban en su caja solamente para usarlo en ocasiones especiales porque eran zapatos nuevos, dedicados para eso. Pero pasado el tiempo, el celular que era nuevo deja de ser nuevo, los zapatos que eran nuevos dejaron de ser nuevos, la camisa que era nueva dejó de ser nueva y ya no se le dio el mismo cuidado que al principio. Ya no se tienen tanta estima como se tenía cuando eran nuevos. Asimismo, quizá en la casa, ¿recuerdan el primer día que llegaron a vivir a la casa en donde ahora están? O quizá el primer día de clases, cuando podíamos ir a la escuela. ¿Cómo era ese primer día de clases? Al menos a mí en lo personal, mi último recuerdo de que fui alguna vez por primera vez fue en el seminario. El primer día en el seminario fue un día emocionante, un día en el que tenía miedo porque no sabía qué era lo que estaba por venir, pero estaba emocionado porque Dios me había llevado a ese lugar, porque yo estaba seguro que Dios me había llevado a ese lugar. Y estaba emocionado. Mis primeros días en el seminario era una emoción grande. Sin embargo, pasó el tiempo y me acostumbré. No digo que se hiciera algo malo, sino que simplemente me acostumbré. Me acostumbré a estar en el seminario, me acostumbré a las clases, me acostumbré al horario, me acostumbré a la vida en el seminario. Sin embargo, ese primer día se quedó atrás y las cosas se hicieron normales. Así como el celular nuevo, algún día dejó de ser nuevo. Así como los zapatos nuevos dejaron de ser nuevos. Así como la casa, ese primer día en la casa se quedó muy atrás. Asimismo, cuando llegó ese primer día, esa emoción, ¿recuerdan aquel día en que recibieron al Señor Jesucristo? ¿Recuerdan aquel día en el que se convirtieron? En el día que decidieron dejar todo atrás por ir en pos de Cristo. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan ese primer día en el que pudieron disfrutar de la salvación por medio del Señor Jesucristo? Es interesante el pasaje que acabamos de leer en Colosenses capítulo 2. Y hablando un poquito del contexto, Pablo no conocía a la iglesia de los colosenses. Pablo no conocía a los creyentes que había en Colosas. Él nunca había ido a este lugar. Sin embargo, nos dice que tenía una carga por ellos y que oraba constantemente con ellos. Eso nos lo dice en el capítulo 1, versículo 9. Y en el capítulo 2 dice que él tenía una carga por ellos, que él oraba por ellos. Aunque no los conocía, él quería que lo conocieran. Y les escribe esta carta. Tristemente, había algunas situaciones en la iglesia de los colosenses. Ahí donde se encontraba esta iglesia, habían enseñanzas en contra de la Biblia y algunas de estas enseñanzas se habían infiltrado a la iglesia. Una de ellas era el gnosticismo. El gnosticismo era una creencia basada en el conocimiento. Los gnósticos decían y pensaban que se podía conocer a Dios a través del conocimiento. Que entre uno tuviera más conocimiento, entre más conocimiento tuviera una persona, podía conocer a Dios, podía llegar a la salvación por medio del conocimiento. También había otra doctrina llamada el antinomianismo, la cual decía que ellos podían vivir según su carne, que no era necesario dejar los pecados a un lado, dejar sus pecados pasados, sino que podían vivir bajo el pecado y no había problema alguno. Y también estaba el judaísmo. El judaísmo del Antiguo Testamento se había infiltrado en la iglesia y a los colosenses se les había dicho que era necesario cumplir la ley del Antiguo Testamento para poder llegar a la salvación. Estas eran las tres principales enseñanzas erróneas que se habían metido a la iglesia de los colosenses. Entonces Pablo se entera de esta situación.
Pablo sabe de esta situación a través de un hombre llamado Epafras. Este hombre Epafras muy posiblemente había sido el hombre que fundó la iglesia en Colosas. Y a palabras del mismo Pablo dice que Epafras era un ministro fiel de Dios. Y para que Pablo dijera esas cosas de un hombre es porque realmente lo era. Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice esto de Epafras. Entonces, creemos que él realmente era un ministro fiel, un hombre ejemplar, un verdadero cristiano, que llevó el mensaje Colosenses, que tuvo un papel muy importante en la fundación de esta iglesia. Si es que él no la fundó, tuvo un papel muy importante en la conversión de varios de los hermanos que integraban esta iglesia. Él predicó el evangelio en Colosas y tuvo este papel importante dentro de la iglesia para que estos hombres creyeran y permanecieran en la fe. Entonces, el autor de esta carta se entera de lo que sucede a través de Epafras y les dice a través de esta carta que Jesucristo es suficiente para la salvación, que Jesucristo es el único Señor, porque los gnósticos también dudaban de la fe de los apóstoles y dudaban de que Jesús fuera Dios. Ellos pensaban que Jesús era un hombre y que Cristo era un espíritu venido de Dios que reposó sobre Jesús durante su vida. Después de su bautismo vino el Espíritu de Cristo sobre Jesús y se quedó con él hasta en el momento en la crucifixión. Cristo salió del cuerpo de Jesús y el que murió fue Jesús. Eso creían los gnósticos. Y Pablo lo que hace es desacreditar todas esas enseñanzas falsas. Pablo sabía que estos hombres estaban comenzando a desviarse por las enseñanzas falsas que se estaban metiendo a la iglesia. Y Pablo corrige todo eso en la carta a los Colosenses. Muestra la deidad del Señor Jesucristo, muestra el señorío del Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Entonces, entendiendo un poco el contexto y cómo los colosenses estaban siendo tentados, por decirlo de alguna manera, estaban siendo, se estaban desviando del verdadero mensaje, Pablo les escribe estos versículos diciendo: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados en Él, y arraigados en Él, sobre edificados en Él y confirmados en la fe del Señor Jesucristo. Es importante nunca olvidar cómo es que Dios nos trajo de muerte a vida, cómo es que Dios nos dio salvación por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Es importante no olvidar aquel primer día en el que pudimos saber y sentir por medio del Espíritu Santo que habíamos llegado a la salvación. ¿Por qué? Porque esto nos guardará en el futuro. Porque eso les iba a guardar a los colosenses en el futuro cuando llegaran más falsas enseñanzas. Porque esto nos guardará en aquel día en el que Satanás venga con su vieja artimaña de tentarnos con lo que nos tentaba en el pasado. Cuando venga Satanás a tentarnos con las cosas que hacíamos en el pasado. Recordar eso, recordar cuando Cristo nos salvó, nos guardará de eso. Y Pablo lo que hace es decirles de la manera en la que recibieron al Señor Jesucristo en el tiempo pasado, aquel primer día de su salvación, de la misma manera el día de hoy deben seguir andando en Él. De la misma manera en que recibimos al Señor Jesucristo, hermanos, así el día de hoy debemos andar en Él. Así como aquel día en el que Dios nos dio salvación por medio del Señor Jesucristo y estábamos gozosos sabiendo que Él nos había dado la salvación, así debe ser el día de hoy. Y el énfasis de Pablo en estos versículos primeramente es el señorío de Cristo. Porque dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. El señorío de Cristo en la vida de los colosenses. Haciendo a un lado las enseñanzas falsas que había en Colosas. Diciéndoles que Cristo es suficiente para la salvación. Diciéndoles que Cristo es suficiente para la vida cristiana. No se necesita
un conocimiento tan grande como decían los gnósticos. No se necesita el cumplimiento exhaustivo de la ley como decían los judaizantes. Y que también Jesucristo es suficiente para vivir una vida sin pecado, una vida santa. En contraparte de lo que decían los antinomianistas, que podías hacer lo que quisieras. De la manera en que nos entregamos al Señor Jesucristo y decidimos tomar nuestra cruz aquel primer día, el día de hoy debemos seguir haciéndolo, hermanos. Así como los hermanos en Colosas, así como Pablo se los recuerda, así deben hacerlo. Aquí, después de que dice, ha recibido al Señor Jesucristo, dice Pablo, andad en Él. Cuando la Biblia nos habla de andar, se refiere a nuestra vida cristiana, al crecimiento de la vida cristiana. No es posible andar estando en un mismo lugar. No es posible andar si nos quedamos estáticos. Andar se refiere a un movimiento constante, se refiere a algo que se está moviendo. Así dice Pablo, en su vida anden con el Señor Jesucristo. No nos podemos quedar estáticos en la vida cristiana. No nos podemos quedar parados en un momento. Eso es lo que está diciendo Pablo. Debemos de andar en la vida cristiana. Debemos ir siempre adelante, aunque tristemente muchas veces vamos hacia atrás. Si la pregunta es ¿cómo debemos andar en Él? Pablo lo explica en el siguiente versículo, que es el versículo 7, y dice Pablo, arraigados, sobreedificados y confirmados en Él. La palabra arraigar, pues nos habla acerca de las raíces, de echar raíces, como las plantas echan raíces. Así que buscando un poco acerca de la importancia de esta palabra, fui a la palabra en griego, y la idea es estar firmemente plantados o firmemente establecidos. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Deben estar firmemente establecidos en Cristo. ¿Qué es la raíz? La raíz es la fuente de la cual una planta obtiene su alimento. Si la planta no tiene raíz, no puede crecer porque no tiene su fundamento, porque no hay de dónde obtenga su alimento. Una de las funciones más importantes que tiene la raíz es darle fijación a la planta. Y gracias a esta misma raíz es que la planta se mantiene en un solo lugar y que puede crecer y que puede dar fruto, hablando de distintos tipos de plantas. Gracias a la raíz es que la planta se mantiene firme, se mantiene en un solo lugar, porque esa es su naturaleza, están en un lugar. Las plantas no son como nosotros que nos movemos. La naturaleza de la planta es estar firme y crecer y dar fruto. Algunas dan fruto que se come, otras dan fruto que no se come. Una de las razones principales por la que la planta puede crecer y sobrevivir es la raíz. En este sentido, el significado literal que tiene esta palabra es hacer firme y duradera una cosa, como una costumbre o un vicio. Hacer firme. Y en griego decíamos que es estar confirmados, es estar bien plantados, arraigados. Entonces, si la raíz de cada uno de nosotros está puesta en Cristo, no seremos movidos. Venga lo que venga en nuestra vida, las situaciones que vengan a nuestra vida, si nuestras raíces, así como los colosenses, estaban en Cristo, no seremos movidos. Y si nuestras raíces están en Cristo, de esa manera podemos andar con Él. De esa manera podemos estar con Él. De esa manera podemos vivir la vida cristiana y vivir y crecer en la vida cristiana como Pablo nos pide que hagamos. Arraigarnos a Cristo es hacer que nuestra comunión sea tan fuerte con Él como una costumbre o como un vicio. ¿Cuán difícil de romper es un vicio? Es muy fuerte. Todos aquellos que han tenido algún vicio saben cuán difícil de romper es. O una costumbre que nos enseñaron desde niños, cuán difícil de romper es. Pues así de fuerte como es un vicio o una costumbre, debe ser nuestra comunión con el Señor Jesucristo. A ese grado y aún mayor,
que no se pueda romper. En la Nueva Traducción Viviente dice, arraigados profundamente. No raíces que son fáciles de romper, así como el pasto, las plantitas pequeñas, se les da un tirón y se rompen. Nuestras raíces deben ser como las raíces de una palmera, porque se dice que así como tan grande es la palmera, así también son sus raíces. Después Pablo continúa con una semejanza a una construcción y dice, sobreedificados en él. El énfasis de la palabra griega que aquí se utiliza es la acción de colocar algo, una piedra o un ladrillo que es el fundamento, y después poner otra cosa encima. Es construir encima del fundamento que ya está. Entonces, para que un edificio pueda ser construido se necesita un fundamento. Antes de empezar a hacer una construcción se necesita cavar y poner fundamento abajo, porque si no, esa construcción se cae. Y tenemos el ejemplo dado por el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo en el capítulo 7. Habla acerca de dos hombres. Un hombre que decidió poner su casa con fundamento, con cimiento en la roca. Y otro hombre que decidió poner sus cimientos sobre la arena. Todos sabemos cuál es el desenlace de esta historia. Todos sabemos qué pasó con la casa que estaba cimentada en la arena. Y todos sabemos qué es lo que pasa con la casa que está cimentada sobre la roca. No se puede edificar algo si no hay un cimiento. No se puede sobreedificar si no hay un cimiento. Si nuestro cimiento no está en el Señor Jesucristo, no podemos andar con Él. La idea que aquí está Pablo intentando dar a conocer es que ellos ya tenían el fundamento, ellos ya tenían el evangelio, ellos ya habían creído, ellos ya se habían convertido, ya estaba la base que era Cristo. Y les dice, ahora crezcan en la vida cristiana sobre el mismo fundamento que ya tienen. La idea es que no se puede construir una casa, no se puede construir un edificio si el cimiento es para una casa. No se puede, porque por naturaleza los cimientos son diferentes. El cimiento que necesita un edificio es más grande, es más profundo. Y si le pones cimientos de una casa, se va a caer. No se puede. No se puede sobreedificar un edificio de 30, 40, 50 pisos sobre el cimiento de una casa de un piso. No se puede. Entonces, no se puede vivir una vida cristiana. No podemos ser agradables a Dios si nuestro cimiento no está en Cristo. Si el cimiento de nuestra vida no es Cristo, no podemos estar edificados en Él. No podemos vivir la vida cristiana como Él le agrada. Una vida, no se puede vivir una vida santa si Cristo no es la base. Si Cristo no es el fundamento. No se puede vivir una vida agradable a Dios si Cristo no es nuestro fundamento. Y finalmente nos habla y nos dice confirmados en Él. La palabra griega que habla acerca de esto quiere decir aumentar la fuerza interior, la implicación de una mayor firmeza de carácter en Cristo. Y la Nueva Biblia Viva lo dice así: enraizados en Él y que Él sea quien les haga crecer. Y citando a William MacDonald, él habla de que esta palabra que es confirmados en Él puede ser traducida como consolidados en Él. Epafras ya les había dado la base. Epafras ya les había dado el cimiento sobre el cual crecer. Ahora, a través de la obra del Espíritu Santo, ellos habían de ser consolidados en la fe, consolidados en Cristo. Y esta consolidación nos habla acerca de el dar fruto. Nos habla acerca del crecimiento de la vida cristiana, nos habla acerca de la madurez en el cristiano, acerca de poner en práctica los dones que el Espíritu Santo da. Eso es la consolidación en la fe. Poner en práctica los dones que Dios nos da,
crecer en cuanto a madurez, dar frutos, compartir del evangelio. Esa es la consolidación en la fe. En contraparte, el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, en el capítulo 1, que también hay personas que fracasan en esto. Hay cristianos que fracasan en esto, que fracasan en su vida espiritual. Y muy probablemente hayamos estado en esta situación, porque esto genera dudas acerca de la salvación, nos genera dudas acerca de si realmente somos salvos, genera dudas, nos quita el gozo de la salvación y finalmente nos quita las bendiciones que Dios ha prometido por causa de no creer, de no crecer en la fe. La idea de Pablo es que los colosenses fueran consolidados en lo que ya habían creído. Fueran consolidados en la base que Epafras, el ministro fiel en Colosas, les había predicado. Porque su vida ya estaba puesta en Cristo, porque el cimiento ya estaba puesto en ellos, porque ellos ya habían creído en Cristo, en su sacrificio, ya se habían entregado a Él, el cimiento ya estaba. Ahora debían seguir construyendo sobre ese mismo fundamento, sobre el fundamento que ya tenía. Así como cuando llegamos a la salvación, hermanos, así como cuando tuvimos ese tan llamado primer amor en el Señor Jesucristo, así como aquel día en el que nos entregamos en Él, el día de hoy debemos seguir andando de la misma manera, arraigados en Él, sobreedificados en Él y consolidados en la fe del Señor Jesucristo. Porque solo estando fundados en la roca y teniendo nuestras raíces en el Señor Jesucristo, podemos terminar la carrera de la vida en el Señor Jesucristo. Permanezcamos arraigados en Él, permanezcamos edificados en Él, para que cuando llegue el momento que le pasó a los colosenses, que llegan con enseñanzas falsas, que llega, podemos decirlo, Satanás con aquellas tentaciones del pasado, dice Santiago que también somos tentados de nuestra propia concupiscencia. En el momento que llegue eso, hermanos, podamos recordar de dónde fue que Cristo nos sacó. Podamos recordar cómo fue aquel primer día en el que nos entregamos a Él. Podamos recordar de qué fue de lo que nos salvó el Señor Jesucristo. Así como Pablo animaba a los hermanos en Colosas a seguir adelante, a no desviarse de la fe, a permanecer en lo que ellos habían creído, en lo que primeramente se les había enseñado y no en todas esas enseñanzas falsas que se habían metido en la iglesia de Colosas. Así también debe ser con nosotros, hermanos. No olvidar aquello en lo que fuimos enseñados. No olvidar cómo fue que aceptamos al Señor Jesucristo cuando entregamos nuestra vida a Él. No debemos olvidarlo. Porque esto nos va a guardar en el futuro. Esto nos va a guardar cuando llegue la prueba a nuestra vida, cuando seamos tentados. Esto nos va a guardar. Sé que muchos de nosotros hemos pasado por momentos complicados en esta última temporada por todo lo de la pandemia y esto que hemos sabido de familiares o personas cercanas que han sido contagiadas, algunos con problemas económicos por todo esto. Sin embargo, la idea de Pablo en cuanto al señorío de Cristo, en cuanto a la suficiencia de Cristo, es que no se necesita nada más, primeramente para la salvación y segundamente en la vida cristiana, porque Dios a través de Cristo nos dio todos los recursos necesarios para poder estar cerca de Él. Dice Mateo que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Veíamos el día miércoles en palabras de Habacuc, aunque no haya comida, aunque todo esté mal, aunque no haya un lugar donde vivir, yo me gozaré en Jehová. Y decíamos que literalmente dice, yo saltaré de alegría, gritaré de alegría. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. La idea de Pablo es que no se necesita nada más que al Señor Jesucristo. No se necesita nada más en la vida que al Señor Jesucristo.
No olviden ese día, hermanos. No olviden ese día, ese primer día en el que recibieron al Señor Jesucristo. Hablaba acerca del primer día de que tuvimos un teléfono, que tuvimos los zapatos, del cuidado o de la alegría que eso nos producía. Asimismo, no olvidemos ese primer día, hermanos, que llegamos a la salvación, que llegamos a los pies del Señor Jesucristo. Nunca olvide, hermano, la identidad que Dios nos ha dado a través de Cristo. Nos ha perdonado, nos ha declarado justos, nos ha hecho amigos suyos. De ser enemigos de Dios, de ser ofensores de Dios, nos ha traído de las tinieblas a la luz y ahora nos llama amigos. Dice Romanos que ahora tenemos paz para con Dios. Hemos sido justificados. Hemos sido traídos de muerte a vida. Esa es la obra gloriosa que el Señor Jesucristo hizo. Y así que entonces, hermano, como aquel día que recibió al Señor Jesucristo, así el día de hoy, goce de Él, disfrute de Él y vivamos la vida cristiana sobreedificados en el cimiento que es el Señor Jesucristo. Porque sin Él nada podemos hacer, sin Él estamos perdidos, porque solo Cristo es suficiente. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el mensaje que tú hablas a través de nosotros. Te damos gracias, Señor, por el mensaje que tú nos das a través del apóstol Pablo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder tener presente que nuestra vida te pertenece a ti. Que todo lo que somos es por ti, es lo que tenemos es porque tú nos los has dado, nos has provisto de todo esto. Señor, ahora que conocemos un poco más acerca de la situación en la iglesia, los colosenses, sabemos que también cosas parecidas suceden el día de hoy en nuestro alrededor. Hay enseñanzas falsas, hay doctrinas falsas, hay mil cosas, Señor, que quieren desacreditar tu palabra y tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a permanecer arraigados en ti, edificados en ti, consolidados en la fe. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra que el apóstol Pablo les decía a los hermanos en Colosas pueda ser una realidad de nosotros. En el momento en el que lleguen estas enseñanzas falsas, estos mensajes falsos, la prueba, la duda, los momentos complicados, que podamos recordar, Señor, aquel día en el que te recibimos, aquel día en el que llegamos a la salvación, aquel día que nos llamaste y nos rescataste de nuestra vieja manera de vivir. Que podamos tener esto siempre presente, Señor, para poder caminar en la vida buscando tu voluntad, andando contigo, estando arraigados en ti, edificados en ti. Te damos gracias, Señor, por ese mensaje que tú nos has dado y te pedimos, Señor, que tú traigas paz a nuestro corazón. Sabemos que las situaciones han sido complicadas en estos últimos meses. Sabemos, Señor, que muchos hermanos han pasado por momentos difíciles, por complicaciones. Ayúdanos, Señor, a comprender y a tener paz sabiendo que Cristo es suficiente, que no necesitamos nada más, que nuestra plenitud está en Cristo, que no se necesita de otra cosa, solo Cristo es suficiente, solo tú eres suficiente. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Señor, por el mensaje que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a que esta sea una realidad de nuestra vida. Que Cristo es suficiente, que no se necesita nada más en la vida. Solo Cristo es suficiente. Gracias, Señor, por tu palabra. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.